transformación de población rural a urbana y de los planes, esa visión que está planteando ese plan para los próximos 20 años, de esa generación de transición prácticamente, que es la que está viviendo, o que la que va a vivir ese primer Catún del nuevo Bactún que hablamos para el 2032. Te acompañan Oscar Avalle, representante acá de Guatemala del Banco Mundial, y Fernando Canara, quien es el secretario de ese plan, y hablamos un poco de eso, territorialmente, de que estamos hablando un poco, Fernando, y esta experiencia, este seminario que se va a llevar a cabo la próxima semana. Mira, es una idea que surgió de un cruce de varios temas, ¿no? Uno es el cambio demográfico que acabas de mencionar, el tema de planificación del territorio y la visión territorial del desarrollo, que es importante tener también. No solamente cuántos vamos a hacer, sino dónde vamos a estar, y eso es muy importante. Pero también de una reflexión sobre política industrial, sobre la necesidad de construir políticas económicas más estructuradas, de acompañamiento de sectores estratégicos de la economía. Hablando justamente de política, expliquemos un poco el tema de política industrial, porque la gente automáticamente piensa en fábricas o en industria, que hablemos un poco de lo que es política industrial. Política industrial es un término, como lo estoy traduciendo, como se utiliza normalmente directamente del inglés, pero básicamente lo que quiere decir es políticas económicas que acompañan a sectores para mejorar su competitividad y su desarrollo. Entonces uno hace una política de turismo y eso es una política industrial, o es una política de promoción de exportaciones agrícolas no tradicionales y eso es una política industrial. En fin, hay cosas que no son fábricas que se pueden promover con política industrial. Y en la enseñanza histórica, particularmente de ejemplos tanto de Asia como algunos de Europa, de la periferia europea, podemos llamarle Finlandia, Irlanda, es que uno puede impulsar el desarrollo al combinar este tipo de políticas sociales y territoriales y demográficas con políticas industriales que generan empleos allá donde la gente va a ir a vivir. Y generan los empleos que la gente está esperando tener, empleos formales, con capacidad para poder tener protección social y con ingresos suficientes que les permitan vivir dignamente como una clase media normal. Y entonces hay una serie de experiencias en el mundo sobre esto y de perspectivas sobre cómo manejar la política industrial también. Entonces el seminario combina saberes diferentes sobre política económica, políticas sociales, políticas demográficas, para tratar de entender cómo el fenómeno de desarrollo, particularmente, pongámoslo así, de la transición de ser un país de ingresos bajos a ser un país de ingresos altos o medios altos, implica una serie de lecciones y no es solamente la espontaneidad del fenómeno económico el que nos puede llevar hacia allá. No es solamente el hecho que crezcamos, sino la calidad del crecimiento, y no solamente tiene que ver con la calidad del crecimiento en términos de las características del crecimiento, sino cómo eso también interactúa con otras políticas de carácter social o territorial, ¿no? Entonces, y es muy importante pensar ahí el tema del cruce entre esas políticas sectoriales económicas, esas políticas industriales y la urbanización en particular, porque tenemos que construir ciudades que en el futuro, como decía, puedan proveer esos empleos de calidad que la gente está esperando. Y esos servicios públicos. Y esos servicios, pero esos servicios, lo voy a poner desde el ángulo del consumidor, de la persona, necesitan empleos, generar empleos. Entonces, estamos elevando el nivel de escolaridad promedio, decía anteriormente. Bueno, ese nivel de escolaridad promedio se eleva más rápidamente en las ciudades también. Bueno, esas personas, esos jóvenes que se están graduando ya con 9 años, 10 años, 12 años de escolaridad promedio, pues esperan algún tipo de ocupación que aproveche esos talentos. Y entonces eso no va a ser posible si no hacemos también una transformación de la economía, de los sectores económicos. Bueno, ese es el debate o algunas de las ideas que van a estar siendo planteadas en este seminario el próximo martes y miércoles acá en Guatemala. Hablamos un poco de esa territorialidad, porque ese crecimiento de población urbana se va a dar. En el imaginario de la gente sigue siendo urbano, quiere decir Ciudad de Guatemala y su área metropolitana.
no es necesariamente solo allí donde se está dando ese crecimiento del futuro. Para nada, de hecho es donde menos. De hecho es donde menos, que eso es por parte del imaginario, como decía bien. El imaginario es ese, ¿verdad? Exactamente. El urbano, la capital, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Bueno, lo cierto es que no, ¿verdad? La Ciudad de Guatemala ha crecido en promedio de menos de 1% en los últimos 10 años. Así es, y lo que crecen son los suburbios, digamos que son como ciudades satélites. En los últimos 3 años han crecido también a menos de 1%. O sea, ya están haciendo... Y hay casos muy interesantes de las ciudades satélites. A mí me llama mucho la atención San Juan Zacatepeques, por ejemplo. Hace 12 años, 13 años, uno iba a San Juan Zacatepeques y no era una ciudad dormitorio, pero con características muy agrícolas y muy indígenas, además muy maya, ¿no? La ropa, incluso de los cortes, particularmente el huipil de San Juan, que es un huipil muy bonito, muy vistoso, era dominante en el mercado. Hoy uno va al mercado, lo primero que le impacta es la diversidad de huipiles. Se puede ver el bellísimo huipil de San Juan Zacatepeques de vez en cuando, particularmente con señoras mayores, más que con mujeres. Pero eso habla incluso más del casco tradicional urbano de San Juan Zacatepeques. Y si una ciudad quetzal, es otro crecimiento, sí, en San Juan Zacatepeques, pero fue un crecimiento urbano, suburbano de Misco, donde los que se trasladaron a vivir ahí no eran gente que era de San Juan. Eran gente que venía de esa explosión demográfica de Misco y de la misma ciudad de Guatemala. Pero el punto que quería destacar por San Juan, y un dato que primero es la diversidad cultural de San Juan, ¿okay? Sigue siendo muy indígena, sí, pero ya no es solamente la gente de San Juan, es la diversidad cultural, incluso idiomática, dominantemente cachiquel, pero hay mucho quiché también ahí, viviendo y conviviendo. Segundo, si te vas a la educación pública, cuando aquí se discute la educación intercultural bilingüe, clásico ejemplo de la educación para los indígenas, para poner de alguna manera, ¿no? Para los mayas, y va a ser en idioma maya, en idioma español. Y todo esto es una discusión de irse a una comunidad rural en el Quiché, o en Sololá, o en Huehuetenango, o aquí nomás. San Marcos. Bueno, esto ya no es más una discusión de este tipo. San Juan Zacatepeques, muchos maestros dan solo clase en idioma maya. Y no porque exista educación intercultural bilingüe, es porque ese es el idioma, la lengua franca de la escuela, ¿verdad? Y esto es un elemento muy importante. Incluso yo conocí a una persona, una amiga, que tuvo a sus hijas en San Juan Zacatepeques en una escuela pública, y ella no es indígena. Y constantemente se quejaba de la discriminación de sus hijas por ser minoría étnica al interior de la escuela, ¿no? Pero el punto es cómo se ha, esas ciudades satélites, lo que decía. Pero salgamos de este conglomerado metropolitano. Ciudades dinámicas, ¿no? Quetzaltenango y su área metropolitana, empezando por una especie de ciudad o conglomerado urbano que para el año 2032 empieza en Totonicapán y termina en San Juan Ostucanco, para ponerlo en el radiante oriente-occidente. Empieza en San Francisco el Alto y termina en Sunil, ¿no? En el norte-sur. En ese espacio, 2,5 millones, 3 millones de personas, ¿no? Muy parecido a lo que hoy es la ciudad de Guatemala hasta cierto punto, y no pensamos que pueda llegar a ser. Y ciudad de Guatemala incluyendo su área metropolitana. Así es, totalmente. Es un espacio muy grande, todavía tiene mucho espacio para planificar bien el territorio y podría ser grandes obras, ¿eh? A mí me da mucha risa cuando hablamos los periféricos de Quetzaltenango. Yo siempre digo, bueno, es el periférico de hoy, no el del año 2032. Lo mismo cuando se hizo el periférico en la ciudad de Guatemala en los 70s. Ahora sí es el periférico. Hoy está en el puro centro de la ciudad, es parte del centro de la ciudad, y uno toma el periférico para ir dentro del centro de la ciudad, no para ir fuera de la ciudad. Bueno, igual en Cobán, otro caso muy importante, Cobán, Carchá, que vas a tener una ciudad que empieza ahí, se tira Chabelco y te jalas a Cristóbal Verapaz. Y en ese espacio vas a tener 2 millones de personas viviendo, ¿verdad? En un conglomerado urbano que nuevamente tiene que planificarse en ese territorio para que permita realmente un manejo de esas 2 millones de personas. Y luego tener las ciudades de 1,5 millones o más, ¿no? El conglomerado de Taluleu, Mazatenango, por ejemplo, va a llegar a tener 1,5 millones de personas. Huehuetenango va a tener 1,5 millones de personas. Probablemente Jutiapa llegue a tener un poco más de 1 millón de personas. Zacapa Chiquimula, digamos, es un eje muy importante. Yo tenía más Zacapa, Río Hondo, esa zona. Eso puede llegar a tener 800,000 personas, ¿no? Y vamos a tener una serie como, al final vamos a ser como una especie de 7, 8 ciudades por encima de los 500,000 habitantes y unas 3
vez por encima de los 2 millones de habitantes, y esto ahí va a estar concentrado el 70% de la población del país. Y luego vamos a tener las otras ciudades satélite, donde va a haber el otro porcentaje de población. Y donde Ciudad de Guatemala probablemente sí termine pasando esos 3 millones con área metropolitana extendida a entre 4 y 5 millones, pero estas son proyecciones de acuerdo a las cosas que se han venido haciendo hasta ahora y las tendencias actuales, Fernando. Pero eso cambia si se toman políticas públicas o acciones específicas en cada región. Si Quetzaltenango toma acciones concretas adecuadas, puede que parte del crecimiento de Huevo o de San Marcos lo atraiga hacia el mismo Quetzaltenango si hace una planificación adecuada. Lo mismo con Bancarchada. Estas cosas son, como dicen muchos decimos los economistas, ¿verdad? Se te dispara si nada más ocurriera. Pero si alguien hace algo diferente y atrae más y mejor inversión o hace algo radicalmente diferente, cambia esas tendencias. Pueden cambiar las tendencias y pueden cambiar exactamente. Pero las grandes tendencias, que es el hecho que vamos a vivir en 8 o 9 ciudades y ahí va a estar concentrada la mayor parte de la población, eso no va a cambiar. Y entonces el dato ahí importante es que estamos haciendo para esas ciudades del futuro. Estamos planificando para ver realmente cómo vamos a manejar esos conglomerados, y cada uno de ellos va a ser eje nodal de regiones o subregiones, puedes llamarle, del país, ¿no? Cobán tiene una vocación hacia la franja transversal del norte muy clara y el manejo del comercio con esa parte de México, de Chiapas. Petén ya está abierto totalmente el canal con Tabasco. Si uno está en Villahermosa, en Tabasco, la capital de Tabasco, el estado de Tabasco en México, y uno pregunta cómo hace para llegar a Guatemala, dicen, tome la autopista Villahermosa, Tenosique, Tikal, que la acabamos de inaugurar hace 2 años, ¿no? Entonces, hay una noción, y ellos te hablan muy bien, de que su canal de comunicación principal de comercio es Tenosique, o sea, Villahermosa, Tenosique, Tikal, así es como lo llaman, el eje ese, ¿no? Y ahí integra La Libertad, Flores, todo esto, y ahí está jalando. Ahora el comercio, el paso ese de frontera que está allá cerca del Naranjo, comercio está creciendo de una manera exponencial, como ha crecido sobre la frontera en San Marcos, como ha crecido sobre la frontera de Huehuetenango. La clase media de Huehuetenango, los que están en Huehuetenango lo saben muy bien, la clase media de Huehuetenango hace supermercados, sobre todo la más joven, hace supermercado en México, no hace supermercado en Guatemala. A mí déjense mirar a este que acaban de explicar de Villahermosa hacia Tikal, que es el de la CA2, que es el punto frontera-frontera, que es un eje transversal importantísimo, porque es donde se mueve realmente la producción norte-sur que atraviesa por Guatemala. Así es. Y tal vez agregar un dato. Lo norte-sur nos queda casi todo muy claro. Lo que te cuesta pensar al país es qué pasa de un océano a otro. Correcto. Y yo siempre digo, el único país de Centroamérica que entendió lo que es Centroamérica es Panamá. Y bueno, la verdad es que el canal de Panamá, como todos sabemos, no se hizo para comunicar al mundo, sino para comunicar a Estados Unidos, la costa este con la oeste, no se hizo para ningún otro propósito. De milagro o desarrollo histórico particular, hoy tenemos un comercio entre Asia y la costa este de Estados Unidos, y ahora sirve para eso. Pero originalmente era como cortar la distancia entre San Francisco y Nueva York, básicamente ese era el sentido de básico de eso. Bueno, pues eso generó la oportunidad. Yo estoy convencido, viví algunos años en Panamá y vi los cálculos más o menos de proyección de comercio mundial. Centroamérica tiene una vocación de ser canales, de un lado a otro, canales secos o húmedos, pero es muy fácil verlo, ¿verdad? Desde el istmo de Tehuantepec hasta Panamá, probablemente haya unos 2 o 3 espacios donde se puede construir un corredor, y está el caso del corredor interoceánico en Guatemala, que es uno de los casos donde es posible hacerlo, porque no en todos lados se puede hacer, pero acá se puede hacer. De hecho, bueno, se habla de un canal 1, en este caso en Nicaragua. China continental está muy empeñada en poder trabajar ese, por el lago, por la conexión interoceánica y demás. Vamos a ir al corte. Al volver vamos a terminar de algunas conclusiones, algunos temas de entonces qué implica todo esto y qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer en temas de infraestructura, de inversión pública y de atracción de inversión privada para el desarrollo de esas nuevas ciudades. Vamos a corte.